Pero en fin, abra su Biblia por favor en el libro de Éxodo, hermanos. El tema de hoy yo le puse un legado. Amén. Una vez platiqué de la diferencia entre un legado y una herencia. ¿Se recuerdan los que estuvieron aquí? Que una herencia es algo que tú le dejas a alguien y un legado es algo que tú dejas en alguien. Amén. Entonces es la diferencia. Un legado no es lo mismo que una herencia. Una herencia la puede recibir alguien que no hace ningún esfuerzo, alguien que no hace nada, simplemente lo hereda. Amén. Por familia o por amigos, por lo que sea. Lo heredas y ya. Pero un legado tienes una responsabilidad de seguir adelante lo que alguien empezó. Es porque alguien dejó depositado algo en ti o en mí. Muchos de los que estamos aquí te podrás recordar de tu abuelita, de tu abuelito, de tu papá, de tu tío, de tu amigo, de cualquier persona que dice, ¿sabes qué? Esta persona me recuerdo que me dio un consejo y me dijo que esto se hace así. ¿Cuántos de los que estamos aquí te recuerdas de alguien, te trajo a la mente algo así? Y esas personas mereces uno honrarlas, porque son personas que te marcaron tu vida y tal vez no fue muy agradable en ese momento, porque siempre, hermanos, la verdad siempre duele, no sé por qué será, y no todo mundo es valiente para decirle la verdad a alguien. Y eso más vale que te hieran con una verdad a que te soben la espalda con una mentira. Porque tarde o temprano, hermanos, se van a recordar de que tú le dijiste la verdad. Amén. Bueno, vamos a ver aquí en Éxodo capítulos, por favor, Éxodo capítulo 3 y vamos a ver el verso 6, nomás ahí, por favor. Dice así, mira, la palabra de Dios lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres. Amén. Hay una coma ahí, por favor, pónganmele atención ahí a esa coma porque no está ahí de por gusto, ¿sí? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí está hablando de Moisés cuando tuvo el encuentro con Dios, hermanos. Me llama la atención por qué Moisés se cubrió su rostro y empezó a ponerle más atención a Dios, las palabras de Dios, cuando le mencionó una historia atrás. Le mencionó, soy el Dios de tus padres. Ahora, ¿por qué le trajo memoria a Moisés, hermanos? Cuando Dios le trae eso a la mente, ¿se recuerdan la historia de Moisés? Que Moisés nació en los tiempos que estaban matando a todos los bebés, pero su madre le hablaba de Dios. Su madre lo fue, lo puso en una canastita, lo puso ahí, que se le llevó el río, ¿se recuerda? Y la hija de Faraón lo adoptó, pero aún su madre, ¿se recuerdan? Pidió chamba, pidió trabajo como nodriza, como cuidadora, un babysitting, como cuidar. Imagínense qué triste para esta madre saber eso, pero a la vez digo, qué valiente y qué inteligente esa mamá, que a pesar de que dijo, bueno, no te puedo salvar teniéndote con mi potestad como madre, pero puedo estar cerca de ti. ¿Alguna de aquí, mamás, se puede imaginar qué ella le decía a ese niño cuando lo cuidaba? Porque cuando tú cartas de niñera, todos los que han trabajado así, tú sabes, le pagan para que les enseñen. Ahora yo me imagino a ella ahí enseñándole de quién era Dios, cómo Dios lo había rescatado a él, la historia. Entonces por eso inmediatamente cuando Dios le menciona a Moisés, soy el Dios de tus padres, automáticamente viene un temor de Moisés porque él sabía el contexto que estaba hablando Dios ahí. De la misma manera, los que tenemos hijos, hermanos, cuando estamos en problemas, ¿a quién recurrimos como padres? Yo sé que tú tal vez dices, no, pero yo no tengo hijos ni nada de eso, pero simplemente tal vez tienes sobrinos, tal vez tienes nietas, o tal vez tienes hijos de amigos. Simplemente, ¿a quién uno recurre, hermanos, cuando estamos en problemas? Yo me da gusto de decirlo, hermanos, y me siento honrado. Mi hijo más grande, ustedes ya saben, ya está en la universidad y todo eso.
Y son pocas las veces que él viene y me dice, papi, ayúdame a orar por esto. No me voy a parar aquí al púlpito y decirle, oh, mi hijo es un santo y me pide oración por todo. No, es un joven, es un chamaco. También a veces los hijos de pastores son muy, por la demás gente, los demandan mucho, pero cuando me da gusto a mí es cuando viene ciertos problemas y me dice, papi, ayúdame a orar, o le dice a mi esposa, y aún el David también, y me da bastante gusto, porque me quedo así incluso, o sea, antes de ir a dormir, David todavía, Gamaliel ya no, ya es independiente, pero David todavía no puede irse a dormir hasta que viene y oramos por él, ya sea mi esposa o sea yo, y me da bastante gusto eso, porque cuando ellos tienen un problema serio, ¿cuántos papis son así o tienen a sus hijos, hermano? Yo sé que no quiero poner a nadie en evidencia, pero es bonito cuando uno le enseña que ellos tienen un Dios que sus padres le han servido. Yo no tuve el gusto y el privilegio de tener así unos padres que me hubieran enseñado eso. No lo tuve. Pero sin embargo, si usted lo tiene el honor y el privilegio de que tiene sus hijos, ayúdelos, hermanos, y que puedan ellos acercarse al Dios de sus padres. Bueno, ese es un legado, hermanos. Fíjense, y todavía para poder rematar, aquí Dios le dice que es el Dios ¿de quién? De Abraham. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe, el que empezó toda la historia. Después de Adán, hermanos, toda la historia estaba prácticamente la humanidad perdida. Pero Abraham fue una persona que Dios utilizó, como muchos de los que estamos aquí. Tal vez tu familia estaba perdida. Mi familia estaba perdida. Yo le doy gracias a Dios porque a través de mi vida, mi mamá y ahora una hermana y un hermano ahí que es sancolchado, pero ahí se están acercando a los caminos de Dios. Dios usa a esos Abrahames que ya no tiene esperanza una familia para acercar a una familia. Pero aquí está diciendo, soy el Dios de Abraham. Amén. ¿Se acuerdan en el Salmo 23 que dice? No dice Jehová es el pastor. Dice Jehová es mi pastor. Amén. Podemos decir Jehová es mi pastor. Él es mi Dios. Amén. Es diferente a decir él es Dios. Porque usted le pregunta afuera, la mayoría de personas va a decir sí, yo creo en Dios. Pero la cuestión es, ¿Dios cree en ti? ¿Te confía una misión para hacerlo? Si tú y yo creyéramos en Dios, le creyéramos lo que Él dice, su palabra. Amén. Pero de la otra manera son puras palabras que salen de nuestra boca hacia afuera. Entonces aquí le dice, yo soy el Dios de Abraham. Y luego aparte, hermanas, le dice, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios se equivocó a estar aquí nombrando el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cómo usted le hubiera escrito ahí? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, ¿sí o no? Pero Dios no se equivoca. ¿Sabe por qué lo puso así? Porque cada uno de estos personajes, en este caso estaba papá, hijo y nieto. Cada uno tuvo una relación personal y una relación diferente con su papá celestial. Amén. Así como usted si tiene varios hijos, usted sabrá que no todos los hijos son iguales con el mismo tratamiento con el papá. ¿Sí o no? Los que tienen varios hijos, ustedes saben que uno es más chillón, otro es más rebelde, otro. Y no por eso deja de ser menos hijo, sino que tú como padre, como mami, sabes que son diferentes. Mi mamá acostumbraba a decir que los hijos son como los dedos de las manos. Todos son parecidos, pero ninguno son iguales. Y cada uno, dice, tiene una diferente función. Amén. Entonces, es lo que aquí está diciendo. Esto es lo que, el legado que en este caso le dejaron a Moisés, una relación con los padres que tenía y se le reveló a Moisés. Continuamos, por favor, hermanos. Quiero ir a Mateo.
Mateo capítulo 10 y vamos a leer del verso 5 hasta el 15. Vamos a ir leyendo texto con texto aquí. Lo mejor que alguien nos puede dejar, hermanos, es un legado. Busca a un mentor, busca a alguien que tiene algo que tú buscas, algo que tú necesitas. No escuches a todo mundo, por favor, porque todo mundo quiere darte consejos, pero no los aceptes, porque hay personas que dan consejos y se quedan sin ellos. Un consejo de una persona que realmente está viviendo de acuerdo a lo que te está enseñando, esos valen la pena. Y por lo general yo lo he dicho siempre, tú tienes que ir a buscar ese consejo, porque tú ya sabes lo que quieres y esa persona ya está ahí, donde tú quieres llegar, ve y pídele el consejo. Aquí, hermanos, sabemos todos que Jesús anduvo 33 años y medio aquí en la tierra, ¿sí? A los 30 años, Él empezó su ministerio y tiene una razón por qué. Porque en la ley no se permitía a alguien servir en las cosas de Dios si no tenía 30 años de edad. Era la edad que se consideraba de una persona madura, de una edad para enseñar. Y como Jesús, ¿se acuerdan que dice que Él no vino a quebrantar la ley, sino que vino a cumplirla? Jesús caminó en la ley y la cumplió al 100%. Nadie, ningún ser humano cumplió la ley como la cumplió Jesús. Jesús sí la pudo cumplir. La ley era algo imposible para el ser humano cumplirla. Te lo digo de antemano, si tú y yo hubiéramos vivido en la ley, no la hacíamos. Habían tantos mandamientos por cumplir que el simple hecho de no saludar a tu hermano ya era reo de muerte. Amén. Era algo difícil, pero Jesús lo cumplió al pie de la letra. Y aquí Jesús agarró a sus discípulos 3 años y medio, se preparó 30 años, agarró 3 años y medio, agarró a sus discípulos y hasta el día de hoy nos ha llegado su palabra a nosotros. Amén. Aquí en el verso 5, por favor, es la misión que le dio a los 12. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. ¿Qué instrucciones les dio a sus discípulos? Les dice diciendo, por caminos de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Les está dando una instrucción. Cuando alguien te da una instrucción, tenemos que prestar atención. Amén. Eso es bonito cuando alguien te da una instrucción, hermanos, que te quiere, que te estima y quiere lo mejor para tu vida, es prestar atención. Verso 8, por favor, les da así este poder y les dice sanar enfermos, limpiar, ¿qué? Leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. ¿Ok? Nos detenemos ahí tantito, por favor. ¿Cuántos de aquí creen que tenemos ese poder que Dios nos ha dado, hermano? Amén. Vuelvo a repetir. ¿Cuántos de aquí creemos que tenemos ese poder que Dios nos ha dado? Si eres un discípulo, un enviado de Jesús, hermanos, tú tienes ese poder. ¿Cuántos creemos que Dios es el dueño de todo lo que existe alrededor y Él tiene poder sobre todas las enfermedades y puede echar fuera demonios y puede proveerte la comida de las nubes, te baja la comida y te pone el lonche y todo eso? ¿Cuánto creemos eso? Ok. Porque a veces nosotros no creemos, hermanos, cuando estamos pasando por una situación. Porque es bonito y es fácil uno creer cuando no estás pasando por una situación. Pero cuando estás pasando por una situación es difícil. Es como si yo tengo una compañía, hermanos, por gracia de Dios, tengo una compañía de construcción y yo en la compañía tengo personas delegadas para poder tomar decisiones y poder hacer esto y esto y esto. Lo hagan bien o lo hagan mal, yo soy responsable porque yo lo puse a cargo a esa persona, ¿correcto? Ok.
Si esa persona dice, vamos a hacer esto y esto, ¿usted cree que los demás no le van a obedecer? Hablando del círculo de trabajo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque ha sido enviado para esto, ¿correcto? Bueno, de la misma manera, cuando Dios lo ha enviado a usted y a mí para hacer una comisión de esta, ¿usted cree que no se va a sujetar eso? Si usted está sujetado primeramente al jefe, le tienen que hacer caso. La cuestión muchas de las veces que no nos hacen caso, hermanos, todos esos problemas, todas esas enfermedades, ¿saben por qué? Imagínense ahora al revés, que esa persona que yo pongo ahí, yo ya lo corrí hace una semana y todos supieron que lo corrí, que ya no está bajo mi cargo. ¿Usted cree que le van a hacer caso? ¿A que no? Lo mismo pasa cuando nosotros no estamos sujetados a Cristo, lo mismo pasa. Es tanto la analogía, hermanos, que cuando habla de la esposa, óigame atención aquí, por favor, que aquí se me hace que voy a pisar callo y tal vez me van a apedrear los hombres, pero tal vez voy a tener que salir por la puerta de atrás. Dice así la palabra de Dios, nomás que a veces no la prestamos atención. Dice, la mujer esté sujeta ¿a quién? Al marido, y luego continúa. ¿Y luego qué? ¿Y el marido qué? Mujeres, pongan, es su turno. El marido a Cristo, porque así dice como Cristo, ¿ok? Está sujeto a Dios, dice, y el hombre está sujeto a Cristo, así como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella, así el marido sustente a su mujer. En otras palabras, ¿tú crees que tu esposa no te va a obedecer si tú estás dispuesto a dar la vida por ella? Sería injusto que tu esposa no se sujete si tú la sustentas, la cuidas, la tratas bien, le das todo lo que necesita. Lógicamente, hay mujeres ingratas, no voy a meterme a ese tema, que le das todo y aún así hace lo que le pega la gana y no es cierto, de todo en la viña del Señor, pero eso sería injusto, esa es una injusticia que está cometiendo esa persona. Amén. Entonces, de esa manera, cuando estamos sujetos a Dios y nos mandó a hacer esto, todas estas cosas se nos tienen que sujetar, hermanos. Y no necesitamos andar haciendo tanto show, maroma y circo, hermanos. Yo he visto gente, hermanos, que para poder sanar, orar por un enfermo, tienen que desgargantarse para orar, para mandar, cuando tienen que echar fuera un demonio, tienen que hacer tantas cosas y todo eso. Y le digo, la palabra de Dios no te dice eso. La palabra de Dios te dice simplemente como Jesús, sal fuera y sale fuera. Así de fácil. Pero la cuestión es, ¿a quién? Como yo lo he dicho, hermano, yo no me gusta orar por personas que vienen demoniadas, a menos que ya estén viniendo a la casa de Dios, que son miembros, y si por alguna razón no sale el demonio, entonces sí se ora por esa persona. Pero de la otra manera, a mí no me van a andar viendo orando por personas así extrañas, no, que esto, no, porque le hago un mal a esa persona, porque la palabra de Dios dice que no existen espacios vacíos. Si ese demonio ya tiene su casa ahí y lo llegas y lo sacas, ok, la palabra de Dios dice que viene y se trae 7 demonios peores y esa persona viene a ser peor que como era antes. So es mejor no orar por esa persona si no se va a llenar de Dios. Porque en ese espacio o te llenas de Dios, o te llenas de los demonios, o te llenas de tu mismo ego. Alguien tiene que ocupar ese espacio. No hay espacios vacíos. Amén. Entonces, por lo general, siempre una persona cuando viene así, después de congregarse un tiempo en la casa de Dios, ¿qué cree que pasa? Se sale el demonio automáticamente porque no puede permanecer en la luz. Por eso a veces cuando uno viene, si traes a una, no es que necesariamente estés poseído, pero tal vez está influenciada la persona, a veces la palabra te cae mal, ves mal al que está predicando, te sientes incómodo, te da sueño, te rasca la cabeza o esto, el otro, ¿sí? A veces es influencia, pero llega un momento que los ojos se abren y comienza a deleitarse como ese maná y dices, yo me gusta.
Entiendo ahora lo que está predicando el pastor. No es como antes que no entendía nada. Y yo hago mi mayor esfuerzo. Yo sé que a veces me trabo, pero hago mi mayor esfuerzo para predicar la palabra de Dios, hermano. Así que téngame paciencia. Yo sé que a veces es un poco complicado, pero ahí hacemos lo mejor posible. ¿Sale? Entonces aquí Jesús le termina diciéndole, sana los enfermos. No le dice, ve y tal vez. No, no, no. Le dice, sánalo. Y le dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. En otras palabras, ellos ya recibieron eso para hacerlo. Y les está diciendo, y no pongas un precio, como muchos de los predicadores que a veces Dios los usa de una manera, pague $2,000, si no, no voy y oro por ella o por él. Amén. Jesús les dice, no. Jesús les cobró a sus discípulos, hermanos, por enseñarles, por darles ese legado, esa autoridad. No, al contrario, hermanos. Dios, hermanos, es tan poderoso. Pero fíjense, continúa, por favor. Verso 9. Y les dice, no os proveéis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hasta ahorita yo no he visto y no he conocido justo, desamparado, ni simiente que mendigue pan, hermanos. He visto viudas que Dios las alimenta, no saben cómo ni nada. Dios las alimenta. He visto mujeres solteras que tienen que criar a su hijo y en lugar de prostituirse, trabajan en la casa de Dios o trabajan fuera y sacan adelante a sus hijos y todo eso. Amén. O sea, porque confían en Dios. No confíes en nadie, en ningún ser humano, que tu fe esté puesta en Dios. Dios no te va a dejar morir de hambre, mujer o hombre. Dios jamás. Jesús les dice, hombres de poca fe, miren a los pajaritos. Dice, si ellos, Dios los alimenta y tiene cuidado de ellos, ¿cuánto más de vosotros, hombres de poca fe? A veces nosotros nos falla eso, hermanos. Pero aquí dice, el obrero es digno de su alimento. Eso es cierto. Si tú haces la obra de Dios, hermanos, aquí en la tierra, te lo digo y te lo profetizo, que jamás te va a faltar que comer en tu casa. Jamás. Así sea que levantes un papelito en la casa de Dios, algo que hagas en la casa de Dios no quedará sin recompensa. Amén. Y si un día se te hace pesado por lo que tal vez haces o obras o sirves de ujier o de qué sé yo, de la yarda o de diezmar o de ofrendar, ese día te digo, no lo hagas. Así de fácil. Amén. ¿Por qué? Si Dios es mentiroso y no cumple, pues no lo hagas. Pero ¿sabes qué? Hasta el día de hoy Dios ha sido fiel y Dios nunca me ha dejado. Yo he visto en personas cómo Dios es fiel, hermano, hasta el día de hoy. Amén. Dios es fiel. Nomás recuérdate cuántas veces has visitado al doctor. En eso Dios tiene cuidado. Tu carro, ¿cuánto te ha durado? Tus zapatos, ¿cuántos te han durado? Hermanos, en todas esas cosas, por muy simple que tú lo mires, Dios tiene el control. Es curioso, pero en cuanto no, recuérdense cuando dice en Malaquías que Dios reprenda al devorador. Ok, ¿qué es el devorador? En esos tiempos, hermanos, el devorador era una plaga, es una polilla que comía todo el fruto de los hijos de los israelitas, que les comían todos esos. Hoy en día el devorador es todo aquello que se te daña prematuramente, que no te dura todo lo que debería durarte, que no tener contentamiento. Cuando un hijo de Dios está en las cosas de Dios, tienes contentamiento con todo lo que Dios te da, hermano. Eso es lo hermoso de tener contentamiento, porque así puedas tener la misma ropa o lo que sea, eres feliz. Yo he conocido personas que tienen la mejor ropa del mundo, las mejores joyas y todo, y aún así no son felices. Siempre están a un paso de, ahora quiero aquello otro. Y nunca aprenden a tener contentamiento, a disfrutar donde Dios los tiene en ese momento. Eso es la paz de Dios. Amén. Continuamos, por favor, en el verso 10, 11. Dice así, mas en cualquier ciudad
o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posar ahí hasta que salgáis. Es otra cosa que tenemos que aprender todos los que somos hijos de Dios, hermanos, por favor. No en todos los lugares sois digno. No en todos los lugares. ¿Cómo yo puedo saber que en un lugar yo soy digno? Soy honrado. ¿Sí? Hay personas que les gusta andar predicando el evangelio, hermano. Jesús lo dijo así: no tiréis vuestras perlas. ¿A quiénes? Suena fuerte, yo no lo estoy diciendo, lo dijo Jesús, hermano. ¿Por qué dice esto? Porque hay personas que a todo mundo a veces le andas predicando y la persona ahí, sí, ahí con el... Y yo digo, hermana, no gastes el tiempo ahí, esa persona no es digna. Busca a alguien que sea digno. Jesús les dijo, informaos ahí quién es digno. Y donde sea digno, ahí quédate. Ya no vayas más. Ahí quédate y comparte la palabra de Dios ahí. Porque más vale una persona que sea digna a 100 que no sean dignos. Esa persona que sea digna se va a encargar de compartir la palabra más para allá. Jesús se enfocó en 12 discípulos. Y Jesús tenía multitudes, dice la palabra de Dios, que le seguían. Pero él se concentró en 12 que eran dignos. Amén. ¿Por qué? Porque una persona que no te honra es una persona que no te va a escuchar. Y una persona que no te honra, no te va a escuchar, no va a aprender. Y por consecuencia tus palabras se van a ir a la basura. Pero siempre cuando eres honrado y la persona te escucha, va a aprender. Porque tú y yo solo aprendemos de las personas que honramos y respetamos. Tú y yo no aprendemos de las personas que no respetamos y que no honramos. ¿Por qué crees que la palabra de Dios es muy tajante a decir, honra a tu padre y a tu madre? ¿Para qué? ¿Por qué ese mandamiento es una promesa? Porque viene el honrar y te van a enseñar ellos, los padres. Por eso se cumple la palabra de Dios ahí. ¿Sí? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿No lo estoy aburriendo? Bueno. Si se siente un poquito con sueño, ahí dígale a su hermano que está al lado que le pegue una cachetada, por favor. ¿Es esa o lo pasamos aquí que continúe el mensaje? ¿Cuál de las dos prefiere? ¿La cachetada? Lo malo que el que le tocó a usted al lado, mírele la mano, está grande. Lo va a dejar ahí medio de lado, así. Ok, continuamos, por favor. En el verso 12, ¿no? En el verso 12 dice, y al entrar en la casa, saludala. Y si la casa fuere digna, ¿ok? Vuestra paz, ¿qué pasa? Vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Esto está hermoso, hermanos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, vuestra paz os dejo? Dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. ¿Sí? Y luego también dice, en el mundo tendréis aflicción, pero dice confiar en el mundo, confiar en mí, porque yo he vencido al mundo. Ok, ¿a quiénes les está dando esa promesa? Puede decir conmigo, a mí. Okay. ¿Qué es tener paz en medio de la tormenta, hermanos? Una vez le preguntaron a varios dibujantes que dibujaran un cuadro que simbolizara tener esa paz. Y el cuadro que ganó fue un pajarito en un árbol con una rama cayéndose y un tormentón ahí, te daba así, tranquilo tomando agua. Ese fue el cuadro que ganó. Y eso es lo que literalmente simboliza la paz. La paz, hermanos, es algo que está en ti, dentro de ti. No es algo que está fuera de ti. En otras palabras, si tú sientes paz porque tengas el carro último modelo, estás mal. Si tú sientes paz porque tu esposa está a tu lado, está mal. Si tú sientes paz porque vives en la casa último modelo, la mansión a la orilla del mar, estás mal. La paz está fuera de ti. La paz está ese objeto. Te lo quitan
y se fue tu paz. Pero si tú estás en paz, estés en una chocita o estés en una bicicleta o estés pasando una tormenta, la paz está en ti. Y eso nadie te lo puede quitar. Hay una película que no me recuerdo el nombre, pero se trata de un esclavo que a fuerza lo quiere ser esclavo. Si alguien lo sabe, lo puede decir. Que esta persona le hace de todo para que esa persona la pase mal y no puede hacer lo que pase mal. Siempre está sonriente, siempre está así. Y luego le dice, ¿por qué no puedes enojarte? ¿Por qué no puedes? Le dice, porque, dice, tú me tendrás de esclavo, pero yo soy libre. Hay personas que son libres, pero por dentro son esclavos. ¿Sí? Hay personas que están en la cárcel, pero son libres. Y hay personas que están fuera y están en una cárcel. Porque la libertad y la paz está aquí en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros sentimientos. Amén. Entonces la paz que Jesús les está diciendo aquí es, si esa casa es digna, tu paz que tú llevas se va a quedar ahí. Pero si la casa no es digna, va a regresar a ti. Porque eso es fácil de entenderlo. No puede permanecer la paz en un lugar que no sea digno. Se va a ir con ellos. Ellos son los portadores de la paz y los portadores de bendición. La promesa que Dios le dio a Abraham, hermanos, en Salmos, a Génesis 12, se recuerdan que le dijo, tú serás bendición a donde quiera que vayas. Te vas de otro país, eres bendición. Te vas para otro trabajo, eres bendición. Y lo mismo pasa en Deuteronomio 28, hermanos. Hasta el versículo 14 hay puras promesas. Pero del versículo 14 en adelante está la maldición, que dice, maldito serás a donde vayas, en el campo, en la ciudad, en donde sea. A diferencia de bendito serás en el campo, en la ciudad, en esto, lo que toque en tus manos, Dios lo bendecirá. Porque nosotros, hermanos, somos esos enviados, esos portadores. Somos el legado de Jesús aquí en la tierra. No sé si nos ha caído el 20, pero Jesús ya no va a bajar en este momento a la tierra. Ya no va a predicar como anduvo predicando. Eso se acabó. El único que puede poner el mensaje del evangelio eres tú y soy yo. Somos los comisionados para poder predicar la palabra de Dios. Y sabes algo triste, entre más generaciones van pasando, son menos las personas que están compartiendo la palabra de Dios y que se están acercando. Y los jóvenes a veces no quieren escuchar la palabra de Dios. Hasta que ya están en un problema serio, ahí se van a recordar que su papá, su abuela, su tío les habló de la palabra de Dios. Su misión de usted y mía es hablarle la palabra de Dios, hermano. Amén. Verso 14, ¿no? Si alguno no os recibiere ni oyere vuestra palabra, que dice, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo aquí? Si no es digno aquel lugar, que dice, sacúdete el polvo. Eso muchos lo toman a chiste, pero sabía que no es chiste lo que Jesús les estaba diciendo. Usted dice, ¿tanto así? Sí. ¿Sabe por qué? Porque en la palabra de Dios, cuando mandó a este Josué, Moisés los mandó a reconocer la tierra a los espías. ¿Se recuerda? Y después Dios les dice, yo les daré toda la tierra que pisare la planta de vuestro pie. Ok. Y si pisara, en este caso, la tierra donde ellos fueron, la ciudad o la casa, no era digna, pero como las pisó la planta del pie de ellos, ¿qué pasa con esa ciudad? No iba a recibir el castigo que debería recibir. Pero ¿qué pasa si ellos se sacudieran aún el polvo del pie que no llevaban evidencia? Todo el castigo completo iba a caer sobre esa ciudad, sobre ese lugar. Amén. De la misma manera, hoy en día, cuando hablamos la palabra de Dios
y alguien no nos está escuchando, no nos está así, no lo obligues, por favor. A Dios no le gustan las cosas obligadas. Tú da la palabra de Dios y lo recibe, qué bueno. Si no lo recibe, ora por él y hasta ahí. No lo obligues, por favor. ¿Sí? Continuamos. Vamos a ver ahora, hermanos, para adelantito, por favor, en Mateo 22. 22 y el verso 32. Y ya con esto vamos a terminar. Aquí era una discusión que tenía Jesús con los saduceos. Usted puede leer la historia en casa si usted quiere, pero aquí ellos estaban hablando de la resurrección y una historia que le sacaron ahí de una mujer que había tenido, bueno, usted lo puede ver ahí. Los saduceos no creían, hermanos, en la resurrección. Ok, eso, los saduceos. Era un grupo que estaban los saduceos, ¿se recuerdan los saduceos, los fariseos, los alfeos? Estaban todos los feos. Los celotes también estaban, también un grupo bastante ahí de los de ellos. Bueno, en fin. Ok, el verso 32, por favor. Aquí Jesús contestándole a ellos ahí, llega a esto y les dice en el verso 32. Yo soy, les dice, porque Dios les había dicho, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y aquí les aclara algo en el último párrafo. Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios no es Dios de muertos, sino de ¿quién? Dígale a su hermano que está ahí, ponte vivo. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Amén. En otras palabras, les estaba diciendo de que ellos estaban vivos, estaban resucitados ellos, y Dios es un Dios de vivos, hermanos. Dios no es un Dios que tiene ojos y no ve. Dios tiene ojos y ve, tiene oídos y escucha. Amén. El que estaba predicando en la mañana, me gustó el doctor David Smith, que puso lo que es la bandeja de oración ahí, donde están todas las bandejas, donde están todas las oraciones. Y él lo que me gustó que explicaba, que decía de que esas oraciones, ¿para qué Dios las tiene ahí si Dios de todo se recuerda? ¿Está de acuerdo conmigo? Dios todo se recuerda, Dios no se le olvida absolutamente nada. Dios sabe el presente, el pasado y el futuro. Pero algo que decía es para tenerlas ahí presente y aparte son el aroma del cielo, sus oraciones. Me gustó, digo, cierto. Por eso, hermanos, no importa qué tan bonito usted ore, qué tan feo, olvídese de lo que usted piensa de su propia oración o lo que piensa su amigo, su hermano, su esposa, su esposo. Usted simplemente le está orando a Dios y se acabó. Amén. Pídale a Dios. Ustedes son los brazos de Cristo aquí en la tierra. Dios lo va a utilizar y Dios le dio esa comisión y le dio esa autoridad y le dio esa paz. Si un día está pasando por un problema, recuérdese, diga, yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios. ¿Por qué yo estoy pasando por este problema? Y dígale como David, ¿por qué te abates dentro de mí, alma mía? Y aún dice, he de adorarte a que esté en problemas, a que esté en tribulación. Mi alma te alaba, Señor. Póngase de pie, por favor.